Una vez más, sean todos bienvenidos a esta capacitación de debate y oratoria nivel 1 de la Cámara Junior de Guayaquil. El día de hoy vamos a cubrir eh, simplemente los criterios básicos de cómo nosotros en JCI trabajamos el tema de oratoria y debate. Vamos a hablar un poco acerca de historia, vamos a hablar un poco acerca de la necesidad y oportunidades de la oratoria y del debate, cuáles son los productos de aquello y cómo lo podemos utilizar en el día a día. Entonces, bueno, en la JCI nosotros aplicamos tanto oratoria y debate en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque nosotros para poder conversar o exponer sobre una idea necesitamos hacer uso de las habilidades que tenemos como oradores. Y eso no solamente se queda en la cámara, sino que también estas habilidades se utilizan cuando, por ejemplo, tú quieres dar una propuesta de algo a un grupo de personas. En la organización en la que nosotros estamos, normalmente trabajamos en proyectos, en programas, actividades, de manera constante. Y eso hace que nosotros tengamos la necesidad de ser buenos expositores y comunicadores, no solamente con el público general, sino también con públicos específicos y sobre todo del sector usualmente empresarial o administrativos de distintas áreas públicas o privadas, ¿sí? Entonces es importante que los juniors tengamos un buen manejo de la oratoria y la forma como se logra aquello es mediante la práctica y obviamente la formación continua, que justamente es uno de los beneficios que tenemos en nuestra organización. Ahora, en cuanto al debate, el debate también, el debate también es una habilidad muy importante para todos los que somos juniors, porque asimismo lo utilizamos todos los días. Si la oratoria es la exposición de una idea, el debate no solamente que es el uso de la oratoria, ¿sí? Sino que también es el conflicto de una idea, ¿ok? Entra en juego, eh, entra en juego las habilidades de convencimiento que tú tienes para poder defender y argumentar la idea que tú presentas a las personas. ¿Dónde utilizamos el debate de los juniors? A nivel interno para poder tomar decisiones sobre las cosas que vamos a hacer. Como ustedes conocen, nosotros nos manejamos para tomar nuestras decisiones organizacionales mediante una asamblea general ordinaria. ¿Sí? En las asambleas, todos los juniors del capítulo, ¿sí? En el caso local, asimismo también hay asambleas nacionales e internacionales, pero todos estos juniors se unen para poder conversar y ver el estado en el que se encuentra la organización. Y hay momentos en los cuales se puede dar en el orden del día algún punto sobre el cual las personas podamos tener distintas ideas de cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos cómo debatir las ideas que se presenten y cómo podemos también defender los puntos de vista que nosotros tengamos y cómo podemos intentar convencer a las personas de lo que nosotros estamos hablando, siempre y cuando sea para el beneficio de toda la organización, la toma de las decisiones más adecuadas. Ahora, del debate también se desprende justamente que cuando chocan ideas, ¿verdad? De una persona A y una persona B, o un grupo de personas A y un grupo de personas B, el debate lo que permite es que esas ideas se eleven a una nueva altura, ¿sí? Y usualmente ahí es cuando se generan los acuerdos, ahí es cuando se refinan las ideas propuestas primeramente, ¿sí? Y entonces nosotros nos quedamos finalmente con una línea decisiva bajo la cual todos nos vamos a regir, ¿sí? El producto de un debate usualmente es una solución de ese debate. Y es importante que también nosotros entendamos que el debate, y sobre todo en la Cámara, no es un ataque para personas, no es un ataque eh, a la integridad de la gente de manera psicológica o nada de esto. Los debates son sobre ideas, son sobre conceptos, son sobre decisiones que hay que tomar, ¿sí? Y independiente de la decisión que se tome,
mediante la exposición del debate y el resultado de ese debate, ¿sí? Independiente de esto, las amistades, las relaciones que existen dentro de la Cámara no tienen que verse afectadas. Y es importante que esto de aquí también lo extrapolemos a la vida del día a día, porque nosotros tenemos que aprender que en la sociedad hay que debatir, ¿sí? Sin atacar o sin ofender o sin perjudicar a las personas por sus posturas o criterios, siempre y cuando se mantenga el respeto social, ¿sí? Y que estas ideas sean unas ideas, o sea, se pueden quedar en ideas, ¿verdad? Y mientras no se tomen acciones sobre esas ideas, digamos que son ideas tal vez eh, pueden ser dañinas, ¿verdad? Pero si se invita al debate y se discute, bueno, se puede llegar a una conclusión amena para todas las partes. Casualmente, hace poco, aprovechando que estamos 18 de septiembre, como muchos de ustedes sabrán, lastimosamente hubo el suceso del disparo a Charlie Kirk, que era una persona muy conocida a nivel de Estados Unidos, que debatía muchas ideas. ¿Sí? Él invitaba al debate abierto a todas las personas de todas las clases y de toda índole. ¿Sí? Porque él entendía que mediante el debate uno puede llegar a distintas nuevas posturas. ¿Sí? Y uno puede tratar de explicar las cosas también, sus puntos de vista a las personas, de una manera pacífica. Incluso nosotros podríamos argumentar que el debate es una de las bases del funcionamiento de la sociedad. Si no somos capaces de debatir ideas de manera ordenada, de manera respetuosa, de manera educada, entonces la sociedad civil se cae por la borda, porque nosotros somos una sociedad a fin y a cabo. Entonces tenemos que mantener un respeto mutuo y hay que entender que en las sociedades hay una diversidad de posturas y el hecho que tú tengas una postura de cualquier índole, puede ser política, religiosa, puede ser de corriente de pensamiento, ¿sí? El hecho que tú tengas esa postura y otra persona tenga otra postura, no significa que no se pueda convivir en sociedad. No significa que no se pueda trabajar conjuntamente. Entonces, justamente el debate invita a que nosotros podamos, de alguna forma, llevar a la exposición nuestros puntos de vista y llegar, de ser posible, a un entendimiento mutuo. Y en el caso que no lo sea, de todas formas, eh, generar un espacio de conversación, ¿sí? Sobre una idea, ¿ok? Entonces, bueno, ahora que hemos introducido eh, estos elementos, ¿verdad? Que de alguna forma los utilizamos en la cámara todos los días, vamos a hablar un poco acerca de la historia de tanto la oratoria como el debate, ¿sí? Y entonces, bueno, yo quisiera preguntar, a lo mejor si hay alguna persona en la sala que tenga una noción, ¿verdad? De dónde ustedes consideran que se pudo haber empezado con la oratoria del debate. ¿Sí? O sea, en qué parte histórica de la historia de la humanidad el debate o la oratoria pudieron haber comenzado. ¿Qué les parece a ustedes? No se preocupen por fallar, o sea, aquí no hay problema. Estamos en una sala de aprendizaje. Así que si alguien quisiera aperturar su micrófono y dar su criterio, su punto de vista, bienvenido sea, ¿no? A ver, ¿alguien se anima? ¿Mm? Bueno, vamos entonces directamente a la respuesta. A ver, yo era. A ver, querida Demerit, por favor, ¿cuándo usted cree que comenzó el debate? De seguro tiene que ser en un siglo antes de Cristo. Eso sí estoy muy segura, pero no sé con exactitud. Ok, va por ahí, va por ahí. ¿Algún otro se anima? Sí, estimado Álvaro, por favor. A ver, según la literatura de la Biblia, dice, por ejemplo, al inicio de la creación, porque dice, y Dios vio que era bueno y hizo otra cosa, y así, o sea, él mismo
O sea, si hablando desde el punto de la creación, desde la teoría de la creación, dice, por ejemplo, no, dice, Dios hizo al hombre y la mujer, después hizo tal cosa y tal cosa, y después dice, Dios lo vio que era bueno y comenzó otra cosa. O sea, él mismo se analizaba y él mismo era como que ese debate interno, ¿no? Decía, vio que era bueno y continuó haciendo más cosas. Yo creo, opino muy particularmente, que desde allí iniciaría. Muy bien. Ahora, tenemos un concepto teológico, ¿no? Y está muy, muy correcto tu punto de vista. Pero bueno, por ahí va. Me gusta que digan que sea en el origen de la humanidad. Va por ahí. Resulta que, bueno, si nos ponemos a analizar cómo los efectos de la oratoria, ¿sí? Y cómo ordena las ideas, y hemos hablado también cómo la oratoria y el debate, de alguna forma, uno de sus efectos es que podamos tener una relación de sociedad civil, ¿verdad? Una coexistencia ordenada, porque, vuelvo, repito, podemos tener posturas distintas, pero la idea es que tú sepas, primero, exponer mediante la oratoria lo que tú quieres argumentar o decir, y segundo, mediante el debate, poder defender tu punto de vista, ¿sí? Y que esto no significa tampoco que vaya a haber una repercusión que pueda atentar contra tu vida, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho más. Entonces, desde un punto de vista tal vez incluso evolutivo, lógico, se podría argumentar que la oratoria y el debate nos han acompañado desde el momento que nosotros comenzamos a interactuar como sociedad, ¿verdad? Que eso, como ustedes bien saben, puede ser tal vez incluso de los inicios que estábamos en nuestras tribus en África, allá en Mesopotamia, ¿verdad? Todas estas tribus ancestrales, estos grupos civilizacionales de muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, eh, por ejemplo, autores como nuestro queridísimo profesor Aquiles Reguer Santiesteban, en su libro Estudios de Oratoria y Teoría y Práctica, su vinculación a la oratoria forense, ¿sí? En la página 73, en cuanto a la evolución histórica de la oratoria, él expone lo siguiente. Dice, en cuanto a la oratoria clásica greco-romana, él continúa, es necesario desarrollar algunos antecedentes históricos propios del origen de la oratoria y de su estructuración definitiva, que sin temor a equivocación alguna debemos asignársele como mérito de ella a Cicerón. Empero, para llegar a esa fase debemos recurrir a necesarios antecedentes, no pocos de ellos vinculados con la filosofía. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la mención de una figura del mundo antiguo que rodea más o menos la época de justamente grecorromana, ¿no? Lo que acaba de mencionar el profesor. Sin embargo, también él hace la mención de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía justamente es en esa ciencia que busca explorar los distintos conocimientos y mediante los planteamientos que se tiene sobre distintos temas, ¿verdad? Desde básicamente el origen de todas las ciencias y de todos los conocimientos humanos, porque es el preguntar o el cuestionar que tiene el hombre acerca de distintas cosas. Cuando tú te preguntas acerca de, bueno, ¿y por qué existo, no? ¿O por qué, cuál es el motivo del ser? Entonces justamente ahí se aplica el tema de la filosofía. Pero ahora bien, la filosofía justamente también es una fuente mediante la cual uno tiene la razón para poder comenzar a hacer uso de la oratoria. Porque cuando tú piensas en algo, ¿verdad? Y tienes una idea y tienes un grupo de conceptos, bueno, ¿qué es lo consecuente, no? La exposición, la comunicación. Tú comunicas eso a otra persona o a un grupo de personas. ¿Y cómo lo haces? Mediante la oratoria, ¿sí? ¿Y eso qué conlleva? Conlleva el debate. Ahora, los primeros registros de todo esto, de tema de oratoria y debate, como se acaba de mencionar, fue pues obviamente en la época grecorromana, ¿sí? Entonces, desde Grecia hasta la aparición del Imperio Romano y su caída consecuente. Porque obviamente en esa época ya se estructuró mucho más el conocimiento hasta el punto en el que nosotros podemos explorar a la oratoria y al debate como materias,
porque antes eran conceptos tal vez un poco abstractos. Si bien es cierto, se podía entender que había un uso, porque obviamente han habido líderes, han habido profesores, han habido civilizaciones, que se entiende entonces que en algún momento hubo ideas de personas que fueron expuestas y llevaron a que las civilizaciones se pongan de acuerdo para organizarse a hacer cosas, ¿verdad? Y por ende tuvo que haber habido una oratoria y un debate, ¿no? Porque es una mecánica muy básica de interacción social en los grupos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, fueron las civilizaciones grecas y consecuentemente las romanas las que finalmente le dieron una estructura, entre comillas, académica a estos fenómenos, se podría llamar incluso fenómenos sociales. Sí, Chicho, tienes la mano levantada. Chicho. Bueno, continuamos. Entonces, una vez que hemos pasado por el periodo greco-romano y hemos hablado acerca de cómo se percibía a la oratoria del debate y cómo se empleaba desde tiempos antiguos, y antes de eso, en la introducción hemos hablado acerca de su uso del día a día. Por cierto, para cerrar esta parte de la parte histórica, también me gustaría hacerles una pequeña mención que obviamente el tema de la oratoria y del debate no es que son solamente de la civilización grecorromana, porque obviamente ese periodo histórico lo que hizo fue dejarla asentada en bases y bueno, nosotros como somos de alguna forma una civilización que tenemos muchas influencias justamente de este gran imperio, ¿verdad? En nuestra educación y en nuestra forma de ser sociedad, pues nos referimos a ellos de manera inmediata como antecedentes en cuanto a de dónde aparece la oratoria y el debate como de manera académica. Sin embargo, también es importante mencionar que, por ejemplo, en imperios como el germánico o en todo lo que fue Oriente, ¿verdad? Tienes ahí a todos los reinos que conformaron China, ¿verdad? Todos estas civilizaciones también de Mongolia. eh, Obviamente todos estos grupos sociales también han tenido sus propias versiones de alguna forma registrada de oratoria y debate y las exposiciones. Y obviamente de ahí también salen personajes como por ejemplo Confucio, ¿no? Que son capaces de generar una corriente incluso filosófica y obviamente hacer una exposición consecuente de sus ideas a las personas, ¿sí? Entonces ahí se puede ver que existe un debate, que existe una oratoria empleada en el día a día en esas sociedades, ¿sí? Y bueno, como en todas las otras sociedades que hemos mencionado, es como son básicamente herramientas que todas las sociedades organizadas las tienen, desde los grupos más pequeños hasta lo más grande que hay, ¿no? Que somos ahora nuestras sociedades ultra organizadas, ¿no? Bueno, entonces, ahora que hemos hablado de estas generalidades gigantescas de estas dos pequeñas palabras, ahora vamos a hablar un poco acerca de las clases y tipos, ¿sí? Pero sobre todo lo más práctico, ¿sí? Entonces, porque igual esto puede ser materia de siguientes niveles para antes de ponernos a practicar, poder establecer cuáles son las clases y tipos de oratoria que existen, ¿sí? Y también, obviamente, cómo esto se implica a nivel de debate. En temas de debate, lo consecuente que se tiene que ver después de esto es, por ejemplo, la parte técnica de cómo se tiene que llevar un debate. Obviamente pasando por la parte ética hasta la parte ya técnica en el sentido de cuáles son usualmente las reglas para un debate. Seguramente ustedes han visto los debates presidenciales, ustedes han visto los debates por equipos, entonces obviamente hay reglas del juego e incluso nuestra organización de JCI, nosotros la forma como manejamos los debates, tenemos dos formatos, como ya les mencioné, uno es el tema de las asambleas y otro es en el tema de competencias, donde por ejemplo ahí uno establece un equipo y estos equipos obviamente también tienen unas reglas de juego, ¿sí? Pero bueno, sobre la oratoria y las clases de oratoria, hay una clase que yo les quiero mencionar ahora que les puede servir desde el momento que les digo. Bueno, de hecho les voy a mencionar dos, ¿no?
para hacer el contraste. Pero desde el momento que se los digo hasta ahora mismo, o sea, después de esto ya lo van a poder emplear. Y obviamente a conciencia, porque ustedes sí lo hacen normalmente. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de dos tipos de oratoria. El primero es la oratoria académica, ¿sí? Entonces, en la oratoria académica, ¿sí? O oratoria expositiva, como le quieran llamar, tiene otros nombres, obviamente, en las materias. Después lo van a ver a profundidad. Pero en resumidas cuentas es, por ejemplo, como cuando tú expones un tema, como acabamos de hacer ahora, desde un punto de vista un poco académico, ¿sí? Si se puede utilizar mejores elementos, como por ejemplo hacer mención de más autores, ¿verdad? Obviamente esta oratoria ustedes van a estar familiarizados porque es la oratoria que los profesores tienen, ustedes mismos la han empleado cuando han tenido que hacer exposiciones de sus proyectos o actividades, entonces es una oratoria académica, ¿sí? Es expositiva. La idea es poder fomentar o transmitir las ideas de manera ordenada, de manera que la gente pueda coger notas, etc. Sin embargo, la oratoria que yo les quería hacer mención, y para hacer contraste, es la otra clase de oratoria que ustedes utilizan todos los días, pero seguramente no se dan cuenta que era un tipo de oratoria. Y esa es la oratoria social, ¿sí? Es decir, cuando ustedes conversan con otra persona, ustedes están haciendo uso de la oratoria, pero es una clase de oratoria que se llama oratoria social, ¿sí? Esa oratoria ustedes la utilizan y se llama así, o yo le denomino de esa forma, porque tiene que ver también, o sea, aparte que obviamente toda oratoria se debería entender que es de alguna forma social, porque estamos hablando de que se emplea en sociedad. Obviamente tú solo no puedes emplear oratoria, lo podrías hacer para pensar en voz alta, pero no es una oratoria como tal, ¿verdad? La oratoria, el objetivo es transmitir ideas a otras personas. Entonces, la oratoria yo le digo social, ¿sí? Porque va ligada con la inteligencia social también, ¿sí? Porque es la interacción, la microinteracción entre personas. Las conversaciones, ¿sí? Cuando ustedes están conversando, ustedes están empleando oratoria. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes están exponiendo sus ideas, están exponiendo su punto de vista. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que tener claridad de que tienen que hacerlo de manera ordenada. Tienen que tener argumentos. Tienen que estar analizando constantemente lo que están hablando, ¿sí? Que se entienda, que no se pierda el hilo de la conversación, que no se pierdan las ideas. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que están conversando sobre un tema y resulta que sale un tema, o sea, del tema X se deriva un tema Y, ¿sí? Pero el tema principal que estaban hablando era el tema X. Y del tema Y se desprende el tema C. Y del tema C se desprende el tema A. Y entonces comienza a haber una ramificación de temas, ¿verdad? Derivados del tema central. Y nunca vuelven al tema central. Y dependiendo del contexto, eso les puede quitar mucha seriedad, porque entonces se ve como que ustedes son distraídos. Por eso les digo que también va con la inteligencia social. Es decir, como ustedes exponen. Tienen que tener conciencia de lo que están hablando. Tienen que ser incluso estratégicos para conversar las cosas que estén conversando. Así sea que estén conversando con sus padres. O sea, me explico, hasta ese grado. Uno tiene que ser estratégico para poder comunicar las cosas que vaya o que quiere comunicar. Y siempre el mejor consejo que les puedo dar es, si bien es cierto, ustedes pueden ramificar los temas de conversación, traten de ir solventando cada una de las ramas que van saliendo y traten de ir haciendo una regresión, incluso paso por paso, una regresión a los temas principales, ¿sí? Hasta llegar otra vez al tema principal del cual ustedes se ramificaron en la conversación que ustedes tenían y cierren el tema principal y ahí avancen a una siguiente idea. Porque eso a ustedes les va a denotar mucha más seriedad, ¿sí? Y es un ejercicio mental que tienen que hacer constantemente porque es difícil. Más fácil es perderte como quien dice, en la salsa de la conversación, ¿sí? Y te ramificas hasta el infinito en temas y nunca cierras con nada y hablas de muchísimas cosas, ¿no? Pero es siempre bueno tratar de tener en tu mente un orden de todas las ideas que tienes
para poder conversar con las personas. Entonces, eso es a lo que yo denomino la oratoria social, ¿sí? Y tiene relación con la inteligencia social, porque obviamente, vuelvo y repito, se toma mucho en cuenta el contexto, la persona con la que estás hablando, conversando, pero al fin y al cabo es una oratoria, porque volvemos a la definición, es la exposición de una idea. O en una conversación tú tienes una exposición de muchísimas ideas y va y viene según la conversación. Sin embargo, la oratoria social igual también tiene que tener una estructura, así como las otras oratorias. En la oratoria académica, cuando ustedes exponen, ustedes tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y en ese desarrollo, en la introducción, ustedes establecen una hipótesis, ¿verdad? Así como un ensayo. Una hipótesis. En el desarrollo, ustedes utilizan recursos literarios, utilizan referencias a autores, ¿verdad? A libros, a trabajos. Y finalmente en la conclusión vuelven a hacer, retoman la hipótesis para conversar y demostrar que ustedes han podido demostrar lo que introdujeron, ¿no? Entonces, que mediante el desarrollo se ha hecho, ¿sí? Y eso tú lo ves replicado también en otros tipos de oratoria, como por ejemplo en la oratoria legal, que estamos hablando de, por ejemplo, yo que soy abogado, y algunos de ustedes han de conocer algo de leyes acá. Entonces, por ejemplo, tú, en lo típico en las audiencias, ¿no? Tienes la parte inicial, que es la presentación o sea, como quien dice, la abreboca del caso. Después viene el tema de las evidencias. Y después de las evidencias vienen los alegatos de cierre, ¿no? Y entonces, obviamente, después de eso viene el señor juez y se pronuncia y se acabó. Así para hacerlo súper rápido, porque obviamente hay algunas audiencias que son un poco más extensas y largas. Pero si se dan cuenta, la estructura de la oratoria tampoco cambia, ¿sí? Sino que aquí en cambio es con distintos espacios y tiene otros usos, ¿no? Y viene a ser como una especie de oratoria mezclada con debate, ¿no? Pero bueno, son las aplicaciones. También, por ejemplo, tiene la oratoria, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es la oratoria que se utiliza usualmente por parte de algunos políticos eh, que antes lo hacían, no como ahora. Hay algunos políticos que no, de eso no se trata, ¿no? Pero eh, hay políticos, ¿verdad?, que pueden ir a la calle y comienzan a hablar en público, ¿sí? Y la gente comienza a atraerse, ¿sí? Y comienzan a atraerse porque los políticos usualmente lo que hacen es que de alguna forma son, bueno, responden a las necesidades sociales. Ahorita tampoco me sale esa palabra, pero responden a las necesidades sociales, ¿sí? Entonces, como decía este vicepresidente que todos aquí conocemos. Entonces, bueno, esa también es un tipo de oratoria porque comienzas a atraer a la gente y se aglutinan grupos y la gente, o sea, ese tipo de personas, ese tipo de oradores son capaces de coger y eh, hacer que un grupo de personas de la nada marche el 9 de octubre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan en algo así, seguramente en la mente se les viene alguien como Martin Luther King, ¿verdad? El doctor Martin Luther King. Pero bien, vamos a ver ahora. O sea, mejor dicho, para culminar, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos de los discursos más importantes de la historia, que una vez más, pues, aprovechamos para recogerlos de una exposición que hace el doctor Aquiles Reyes Santisteban sobre el tema oratoria. Él hace un compilado de discursos. Tenemos a Salvador Allende, Simón Bolívar, tenemos a personajes como Gandhi, ¿verdad? Tenemos por ahí también a John F. Kennedy, pero en fin, vamos a ver un discurso rápido. Podemos ver el de, justamente aprovechando la mención del doctor Martin Luther King, 348. Y ahorita les voy a dar lectura. Es un discurso rapidito para que ustedes vean, tengan un ejemplo de cómo se hace un discurso, ¿no? Y un discurso que simplemente es un tipo de oratoria, otra clase de oratoria, ¿sí? Y bien, es cortito. A ver, bueno, no. Este está un poco largo, vamos a ir por otro un poco más,
un poquito de perfecto. A ver. Déjenme ver rápidamente que esto de aquí... Ya, ok, podemos ir por este. El de Benito Juárez. Ok. Vuelvo y repito, les recomiendo este libro. Sí, lo consiguen en la Universidad Católica. Se llama Estudios de Oratoria, Teoría y Práctica y su vinculación a la oratoria. De Aquiles Reyes Esteban. Sí, muy buen libro. Y ahí ustedes van a tener completo el tema evolutivo de la oratoria, las aplicaciones en el debate, las clases de oratoria, todo va a estar muy completo. Sí. Y bien, bueno, ahora les voy a dar entonces lectura del 341. ¿Sí? Benito Juárez. El discurso se llama Entre los individuos. Fue pronunciado el 11 de enero de 1861, ¿sí? Por Benito Juárez, que hizo su entrada triunfal a la capital que había sido recuperada por el ejército liberal tras derrotar al imperio Maximiliano, y después de esto, Juárez tomó posesión como presidente constitucional y dio el histórico discurso. Mexicanos. El gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace 4 años. Llevo entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados cuanto mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de sus derechos y de su libertad. Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria por todo el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República. Lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad. En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. Extracto de El discurso entre los individuos de Benito Juárez. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los discursos, ustedes van a notar que uno de los elementos en común es justamente el tema de la motivación. ¿Sí? Se motiva a la audiencia, se cautiva a la audiencia desde un evento que se ha suscitado, ¿sí? O en cuanto al mensaje que la persona que expone o hace la oratoria quiere que le llegue a la persona que lo recibe, ¿sí? Estamos hablando ahí de transmisor y emisores, ¿sí? Y receptores, ¿no? Bueno, dejémoslo en receptores y transmisores, pero en fin. Entonces, hay varios tipos de formas de hacer un discurso, hay varios tipos de formas de hacer una oratoria práctica, ¿sí? Tienen muchas, estos no son categorías de oratoria, sino como estilos de oratoria, según la persona. Como ustedes acaban de escuchar, es una combinación del empleo de la voz. Obviamente yo no tuve la expresión corporal, pero